El restaurante representa una calle de Kioto, el Japón más tradicional, que desemboca en un patio japonés también tradicional, con una representación a su vez de un cerezo en flor, acabado en una barra sushi, un puestecito de sushi del Japón antiguo, del Japón tradicional. Entrando desde la puerta del restaurante, recorremos toda esa calle de Kioto para acabar en el patio japonés, donde el cliente pues degusta las elaboraciones de Nuria. Pues nuestra afición por el sushi empezó hace más de 15 años, primero como consumidores y después empezamos a preparar sushi en casa para nosotros mismos y para amigos. En un momento dado decidimos montar una empresa de sushi para llevar y llevarlo a casa. Hemos tenido una trayectoria de unos 8 años con ese negocio y decidimos hace un añito, una cosa así, José Miguel y yo, dar el paso de montar un restaurante más orientado a que la gente viniera al local. Nozomi tiene dos significados. El primero de ellos es el servicio de tren bala del Shinkansen, el más sofisticado, el más puntual, el más eficaz, símbolo de la eficacia japonesa. Pero por otro lado también significa la ilusión de un sueño cumplido. Esto último es una vena romántica que pertenece más a Nuria, también tiene para nosotros una dualidad de significado, esa vena romántica para Nuria, y al parecer la vena más cuadriculada es la que me han asignado a mí.